Buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, deberán ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos apagar su teléfono celular o cualquier aparato electrónico, para que no sea motivo de distracción para usted o todos los que nos acompañan. Queremos recordarle a los papás con niños pequeños que si durante la celebración se ponen inquietos, pueden hacer uso del cuarto para los niños que se encuentra en este lugar. Recuerde, el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano, debe ser consumido frente al ministro. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. La celebración de la transfiguración del Señor nos enseña que tenemos que seguirle por el camino de la cruz, si queremos llegar a Él, a la gloria de la resurrección. Agradezcámosle a Dios la oportunidad que nos da de estar cerca de su Hijo amado y escuchémosle. Los invitamos a participar de una forma activa en nuestra celebración. Ahora los invito a ponerse de pie y giramos la mirada hacia el centro del templo para recibir la procesión. Quien preside esta Santa Misa es el Padre Sergio. Iniciamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta celebración eucarística, donde los invito a darle gracias a Dios por el don de la vida, por las bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Los invito a traer al pie del altar cada una de sus intenciones para que sean atendidas por nuestro Dios rico en misericordia. Vamos a pedir por las siguientes intenciones: por el cumpleaños de Marta Estrada, de Annalise López, por la salud espiritual de Johnny Sandoval, por el eterno descanso de José Luis Madero, Rutilio Estrada, Emma Pantaleón, María de Refugio Gutiérrez, Vincent Rodríguez, Pedro Rodríguez, José Manuel Rodríguez y Aldino Ramos. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Con la confianza puesta en que nuestro Señor Jesucristo escucha nuestras súplicas, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Dios pone a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac para agradarle. Abraham, obediente y confiando, al final recibe de Dios paz y consuelo por pasar la prueba de fe. Escuchemos con atención la primera lectura, hermanos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac. Lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra.
porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confiaré en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus enemigos, sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. San Pablo reconoce con gran entusiasmo el amor sin límites que el Padre nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. En Él podremos tener la certeza de que siempre seremos reconciliados. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
En ese momento, mirando alrededor, y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy buenas noches. ¿Cómo estuvo su semana? Qué bueno. ¿Vinieron a misa durante la semana? Pues me pueden decir que sí, porque no estuve yo, así es de que posiblemente sí, posiblemente no. El día de hoy tenemos en nuestro segundo domingo de Cuaresma algo muy interesante en la liturgia de la palabra. Vamos a reflexionar sobre lo que nos dice la primera lectura tomada. ¿De qué libro tomamos en la primera lectura? ¿Se acuerdan? Del libro del Génesis. ¿De quién nos habló? De Abraham. Y después en el Evangelio vamos a reflexionar cómo o por qué Jesús en este momento en el que está con sus discípulos, se transfigura delante de ellos y qué quiere decir para nosotros eso de la transfiguración. ¿Por qué solamente eligió a 3? ¿Se acuerdan a quiénes? Pedro, Santiago y Juan. ¿Se acuerdan en otros momentos los elige también? Cuando va a orar en el Monte de los Olivos, en el Monte del Getsemaní, Jesús los vuelve a elegir, pero anteriormente ya los había elegido para estar con él en los milagros que hace para la hija de Jairo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje del Evangelio? Cuando Jesús los toma a ellos para que sean testigos de su verdad, para que sean testigos de los milagros, para que sean testigos de lo que Jesús está diciendo y haciendo. ¿Cuál es la intención de eso? Ahorita vamos a ir para allá. Pero vamos a regresarnos a la primera lectura del libro del Génesis. Algo muy interesante que sucede en la lectura del libro del Génesis. Anteriormente, hace muchos años atrás de Jesús, muchos años atrás, antes de Abraham incluso, los pueblos, entre ellos el pueblo de Israel, pero especialmente el pueblo cananeo y los moabitas, hacían sacrificios a los dioses. Entonces nosotros los aztecas no éramos los únicos que hacíamos sacrificios. Ya había alguien más, o siempre ha habido pueblos que hacían sacrificios a los dioses, especialmente ¿cuándo y para qué? Especialmente en los momentos de dificultad. Para obtener un favor de esos dioses, ellos hacían sacrificios. ¿A quiénes sacrificaban estos pueblos? A los niños. Y van a decir ustedes, ¡qué crueles! Sí, qué crueles. Así era. Para obtener o pedir favores a sus dioses, ellos ofrecían a los niños en sacrificio. No se especifica, históricamente no se dice que si estos niños habían nacido vivos o eran de los niños que se ofrecían en sacrificio, aquellos niños que no habían nacido con vida. Eso no se especifica dentro de la historia de estos pueblos, pero ya se ofrecían esos sacrificios. Entonces ahora vamos a reflexionar qué es lo que sucede. Esto te lo estoy diciendo para entrar en el contexto de lo que sucede con Abraham. ¿Por qué Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo? Porque ya anteriormente se hacían estos tipos de sacrificios, pero ahora vamos a ver por qué Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo. Pregunta, ¿Abraham solamente tenía un hijo? Se me regresan a leer, por favor. Muy bien. Ahí dice que sacrifique a su único hijo, a su amado. Para los que somos hijos, los papás, aunque digan que no, siempre tienen un preferido. Dicen que no, pero siempre sí hay. Yo soy el preferido. No se crean. Yo soy el preferido de mi familia. Pero siempre sí hay uno. ¿Por qué específicamente? Ahora, vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Abraham solamente tuvo un hijo? ¿Quién era el nombre del otro? ¿Quién? Ismael. Acuérdense, ¿con quién tiene este hijo Isaac? Con Sara, su esposa. Y en su descendencia, le dice Dios, en tu descendencia, es decir, en Isaac, que es una bendición, es un don de Dios para esta pareja,
¿Por qué? Porque ya estaban ancianos, ya estaban avanzados en edad. Entonces Dios le dice, en tu descendencia voy a bendecir, ¿a quiénes? A todos los que seguimos. A todas las demás generaciones Dios va a bendecir a través de Isaac. Pero ya le está pidiendo que le quite la vida. Entonces, ¿qué pasó, Dios? ¿Vas a bendecir o no vas a bendecir? Pues entonces, ¿para qué le estás pidiendo que lo sacrifique? Para ponerle una prueba. Dice comenzando la lectura inmediatamente, eso es lo que nos dice la primera lectura. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, le llama por su nombre, él responde, aquí estoy, y le dijo, toma a tu hijo único, Isaac. Volvemos a la pregunta, ¿por qué le dice a tu hijo único si tenía otro? ¿Con quién tuvo el otro? Abraham, con su esclava. Ismael es hijo de su esclava, pero Ismael no es parte de la promesa de Dios para bendecir a las demás generaciones. ¿Quién es el hijo amado? Pregunta, papás, ¿solamente a un hijo aman ustedes? No. Abraham de la misma manera, es padre y ama a los dos. Los ama con la misma intensidad que ustedes aman a sus 3, 4, 5 o 20 que tengan. Con la misma intensidad Abraham ama a los dos, pero ¿por qué Dios entonces hace este énfasis en esa manera? A tu amado, a tu hijo único, porque es de él y en él donde está la promesa para las demás generaciones. ¿En quién? En Isaac. Ahora, recuerden lo que les dije ahorita, los demás pueblos, estos pueblos, especialmente los pueblos cananeos y los moabitas, ya hacían un sacrificio de niños. Y entonces está cumpliendo o está repitiéndose en Abraham esa práctica que ya se llevaba a cabo anteriormente. Dios le está poniendo una prueba, sacrifica a tu hijo, tráelo y sacrifícalo para mí. Pero ahora entonces, ¿Dios quería la muerte del niño de Abraham? No. Entonces, ¿para qué lo está pidiendo que lo lleve a sacrificar? Para ver si tenía Para la fe. prueba otra vez, para probar su fe, pero sobre todo principalmente, para probar su obediencia. Para probar su obediencia de Abraham. Muchas veces nosotros estamos, sobre todo principalmente cuando tenemos momentos de dificultad, cuando tenemos momentos de tribulación en nuestra vida espiritual, tratamos y buscamos la manera de agradar a Dios y incluso le reclamamos muchas veces, sobre todo principalmente quienes estamos más cerca o quienes decimos estar más cerca de la palabra de Dios, quienes decimos cumplir los mandamientos. Muchas veces le reclamamos a Dios y le decimos, si estoy haciendo lo que tú quieres, ¿por qué? ¿Por qué me tratas de esta manera? No sé si se los dije en algún momento, yo en algún momento lo hice con mi familia, porque cuando no querían que me fuera al seminario, o más bien, cuando ellos no estaban de acuerdo que yo estuviera en el seminario, yo siempre le preguntaba eso a Dios. Y llegué incluso a decirles a mi familia, díganme una cosa, algo por lo cual ustedes consideren que no debo de estar dentro de la formación y que me va a afectar a mí. Y pues obviamente no tenían algún elemento, ¿verdad? Pero en esos momentos de dificultad, en esos momentos de tribulación en nuestra vida, muchas veces le reclamamos también a Dios de esa manera. Porque nuestra necesidad nos ha quitado la paz, porque nuestra necesidad nos ha quitado la tranquilidad de nuestro corazón. Entonces venimos y le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué si yo he hecho esto para ti? ¿Por qué si yo trato de participar? ¿Por qué si yo trato de escuchar tu palabra? ¿Por qué si yo trato de agradecerte? ¿Por qué si yo trato como se merecen mis cercanos, mis hermanos? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué me pides más sacrificios? ¿Nos ha pasado? Sí, muchas veces nos pasa así. Casi regularmente siempre nos pasa así. Pero dice la palabra de Dios, fue para probar a Abraham en su obediencia a Dios. Entonces vamos a regresar a la parte del sacrificio. Abraham está listo para sacrificar a su hijo Isaac. Ha preparado ya el altar, ha puesto ya incluso la leña. Y cuando está a punto de sacrificarlo, ¿quién le habla? Abraham nuevamente. El ángel de Dios le habla a Abraham y le dice que no descargue sobre su hijo. ¿Por qué? Porque Dios ha visto en él obediencia. Le ha demostrado esa obediencia que Dios necesita de cada uno de nosotros. Esa confianza que Dios quiere ver en nosotros. Aún en los momentos de tribulación. Aún en los momentos más difíciles. Porque a veces les decimos un poquito de broma
Cuando a veces un poquito el padre los regaña o un poquito el padre le saca la lengua, ya no vienen a la iglesia porque no, el padrecito ese es muy regañón. Pues muy preguntón el padre Sergio, pues ni que nos enseñara tanto para que nos esté pregunte y pregunte. Ya no vamos. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces nos alejamos de la presencia de Dios o nos queremos alejar de la presencia de Dios, especialmente cuando tenemos un poquitito de dolor. Los hombres somos muy coyones cuando tenemos una gripa, ya parece que se nos acabó el mundo. Dios mío, nos duele todo. Mujeres, ustedes no nos entienden, pero de verdad nos duele todo. Entonces, en esos momentos renegamos de la... Ay, Dios mío, ¿por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué me pides tanto sacrificio? ¿Por qué me pides que me levantes y ves que me duele todo mi lindo cuerpo? Con una gripa solamente, imagínense. Entonces, cuando nosotros caemos en esta situación de la infidelidad, de la desobediencia a Dios, aún en esos momentos de dificultad, en el momento que más le pide a Abraham algo que le va a causar un dolor, que yo creo que yo no voy a ser padre, yo no soy padre, pero creo que a ustedes padres les causa dolor el hecho tan solo de pensar en la muerte de un hijo. Tan solo eso causa dolor. Entonces imagínense que todavía te pidan que tú seas quien lo sacrifique, que tú seas quien lo mate. Dios estaba haciendo una gran prueba para Abraham, estaba poniendo una gran prueba. Pero entonces vamos a regresar a la parte del sacrificio. Aquellos pueblos sacrificaban a los niños. ¿Qué sucede a partir de Abraham? ¿Por qué no sacrifica Abraham a Isaac? Porque Dios provee ahora la víctima para el sacrificio. Y ahí para acá comienza una nueva etapa para el pueblo de Israel. Ahora en sacrificio ofrecerán ¿qué? Animales, bueyes, ovejas, palomas, se ofrecerán en sacrificio en vez de la vida humana. Porque ahora este Dios, el Dios verdadero, el que le está hablando a Abraham, no quiere el sacrificio de humanos. Quiere que nos salvemos, quiere que seamos salvados, quiere que seamos rescatados. Y entonces viene ahora una cuestión diferente. Ahora envía a su Hijo amado para que nos rescate. ¿Quién es su Hijo amado? Jesucristo. Vamos ahora a ver el Evangelio. ¿Qué sucede en el Evangelio? ¿Qué nos enseña el Evangelio en la transfiguración de Jesús? ¿Se acuerdan un poquito de dónde habíamos escuchado? ¿En qué otro pasaje hemos escuchado estas palabras de Dios? Algo que se le parezca, algo que se le asimile mucho a este pasaje que escuchamos el día de hoy. En el bautismo. En el bautismo se escucha la voz de Dios y dice, ¿a quién le habla Dios? No, a Juan no. ¿A quién? Se dirige a Jesús. Dios Padre se dirige a Jesús y le dice, tú eres mi Hijo amado. ¿Quién está de testigo para ese momento? Juan Bautista. ¿Quiénes son los testigos en esa transfiguración? 3 de los discípulos. Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 que lo están acompañando ya desde antes en los milagros de Jesús, lo acompañan hoy en la transfiguración, pero lo van a acompañar también en el suplicio, lo van a acompañar en su momento de mayor dificultad. En el momento en el que le duele el alma a Cristo y le pide al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos quiere enseñar con esto el Evangelio? Que nosotros, cada uno de nosotros, somos ese Hijo amado de Dios. Cada uno de nosotros somos ese Hijo amado de Dios. En el momento del bautismo, el Espíritu Santo, la voz de Dios, se dirige directamente a Jesús. Pero el día de hoy en la transfiguración, ¿a quién se dirige la voz de Dios? No, ya no se dirige a Jesucristo. Se dirige a los que estaban con él, a Pedro, a Santiago y a Juan. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Escúchenlo. ¿A quién se está dirigiendo ahora la voz de Dios? A los que estaban con él. A los que Cristo eligió para que estén con él. A los que Cristo quiere que lo acompañen o que lo acompañemos. Porque cada uno de nosotros somos también ese Hijo amado. Cada uno de nosotros estamos invitados a estar presentes en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué?
Se los dije de broma en el día del... ¿Quién vino el miércoles de ceniza? ¿Quién vino a las celebraciones del miércoles de ceniza? Exactamente, para eso nos va conduciendo precisamente la transfiguración, para vivir el sábado de gloria en plenitud. Y yo les dije el miércoles de ceniza, si vinieron solamente a tomar la ceniza, pero no viven el sábado de gloria, hermanitos míos, con todo respeto y con todo cariño los abrazo y les digo, de nada te sirvió venir el miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque el camino que Jesús nos quiere mostrar, al camino que Jesús nos quiere llevar, es precisamente a que estemos con Él en los momentos, en ese momento de gloria. Ya los discípulos estuvieron presentes si fueron testigos del milagro con la hija de Jairo. Ya los discípulos fueron testigos de la transfiguración. Los discípulos van a ser testigos de su momento de dolor en el Getsemaní. Pero estos mismos testigos, yo digo con los testigos, ojalá que no sean los de Jehová. Estos mismos discípulos, Jesús nos quiere llevar, o nos quiere llevar a cada uno de nosotros a ser testigos de su gloriosa resurrección. Por eso nos viene trayendo de esta manera el Evangelio de San Marcos. Por eso el camino de la Cuaresma nos va llevando de esta manera a la liturgia. Nos presenta el momento de la tentación de Cristo. Desde su humanidad nos enseña cómo es posible que también nosotros no caigamos en la tentación. Es decir, que no caigamos en el pecado. El día de hoy, en la segunda semana, nos presenta el momento en el que los discípulos son testigos de esa transfiguración de Jesús, de esa transformación de Jesús. Los lleva ¿a dónde? A un monte, los lleva a un lugar apartado, los aparta. A estos tres, a ti y a mí, Jesús nos quiere apartar. Jesús nos quiere con Él, para que seamos testigos de lo que sucede con Él. Y después nosotros mismos seamos quienes evangelicemos. Que después de haber visto, de haber escuchado, nosotros seamos quienes pasemos la voz a aquellos. Pero algo muy interesante en el Evangelio del día de hoy. Jesús les dice, pero no le digan a nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él resucite. Ahí está una de las claves que les decía precisamente el miércoles de ceniza. Si no somos testigos de su resurrección, no podemos anunciarlo. O lo vamos a anunciar mal, o lo vamos a anunciar en pedazos solamente. Algo que escuché por ahí. Pero si no fuiste testigo, entonces no. Y por eso Jesús el día de hoy toma a sus discípulos, los aparta, los lleva con Él, y entonces enfrente de ellos se transfigura, se transforma, sube. ¿Han escuchado lo que significa la metamorfosis? ¿Sí o no? ¿Más o menos tienen idea de lo que es la metamorfosis? Sí, un cambio total. ¿Qué animal sufre la metamorfosis o cuáles de los animales sufren metamorfosis? La mariposa. ¿Y qué otro? La rana. Acuérdense, ¿qué es la rana antes de ser rana? Un sapo. No. No. No es un sapo. Algunos lo conocemos como gusarapos, algunos lo conocen como ajolotes. Es un ajolote, lo que es el ajolote precisamente se transforma en una rana. Pero solamente algunos de ellos hacen esa metamorfosis. ¿Qué es lo que sucede con Jesús? Algo muy parecido. En la transustanciación, ¿habían escuchado esto? ¿No? ¿No habían escuchado de la transustanciación? Y fíjense, somos testigos de la transustanciación en cada misa. En cada misa somos testigos de la transustanciación. No de la transfiguración, de la transustanciación, pero es algo que se toma precisamente de la transfiguración. ¿Qué es la transustanciación? Es el cambio, primero lo que es la transustanciación es la forma en la que la Iglesia explica lo que sucede en el cambio del pan y del vino, cuando el pan se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en su sangre. Eso es lo que sucede en la transustanciación. Pero vamos hablando de esta cuestión de la transfiguración. Jesús hace ese cambio, esa metamorfosis, ese presentarse de una manera totalmente distinta a los discípulos porque así lo habían visto ellos. ¿Qué habían visto? Posiblemente habían visto el gusanito. Pero todavía les falta ver a la mariposa hermosa.
Posiblemente tú y yo somos los que nos hemos quedado muchas veces con la figura equivocada. Y decimos, oh no, qué feo es esto de estar en la iglesia. Oh no, qué feo es esto de esto, aquello. Porque no te has dado o no le has dado el tiempo a esa oruga que se transforme en la mariposa hermosa que es. Porque no te has dado la oportunidad de caminar con Cristo. Porque no le has permitido que te aparte y te lleve con Él a lo alto del monte. ¿Para qué quiere que vayamos con Él a lo alto del monte? Para prepararnos, para que seamos testigos de esta transfiguración. Que seamos testigos de que la belleza que tiene preparada para nosotros es posible también para mí si yo cumplo o si yo me esfuerzo en cumplir los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué después de que termina la transfiguración, quiénes están en la transfiguración presentes aparte de los 3 discípulos? Elías y Moisés y Jesús. Los 3 dice aparecen conversando entre ellos. Muchas de las personas nos preguntan, casi regularmente siempre nos preguntan a los padres y dicen, Padre, ¿por dónde me recomienda que comience a leer la Sagrada Escritura? Y la respuesta es que, ¿por dónde deben de comenzar? No importa por dónde comiences, hermano, léela. Porque el Antiguo Testamento se complementa, o más bien, y se conjunta, y pues vamos a poder entenderlo si lo leemos completo. Si me dices, comencé a leer el Nuevo Testamento y después me regresé a leer el Antiguo Testamento y entendí, porque fíjense bien, entendí por qué era necesaria que se cumpliera la promesa de Dios y que se cumpliera en Él. Y si me dicen, comencé a leer el Antiguo Testamento y llegué al final, entendiendo que Cristo es la única persona, el único Salvador, entonces no importa por dónde comiences. El punto es que lo hagamos con fe, que lo hagamos con devoción. ¿Para qué? Para llegar a su gloriosa transformación, para llegar a su gloriosa transfiguración. Jesús nos aparta y nos quiere preparar con Él. Jesús quiere que tú seas uno de esos testigos. Jesús quiere que el día de hoy nosotros que hemos comenzado este camino de la Cuaresma, realmente nos esforcemos en amarnos los unos a los otros. Déjenme decirles algo que espero no me llame la atención de la arquidiócesis ni del Vaticano. Mucha gente de nosotros, lamentablemente por una mala formación, ¿en qué nos enfocamos durante el tiempo de Cuaresma? Que si ayuno, que si no como pan, que si no me echo unas caguamas, que si no como carne, que si no esto, que si no aquello. Parece que fuera lo más importante. Ciertamente el miércoles de ceniza el Evangelio nos dice esas cuestiones. Jesús nos invita, pero nos dice, cuidado de no hacerlo de tal manera. Cuidado de no hacerlo de tal manera, de esta manera, porque si no, pues ya recibiste la recompensa. Y muchos nos enfocamos solamente en eso. Pero se nos olvida lo que el día de ayer nos dijo el evangelista. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no vas a participar del reino de Dios. Es decir, si no practicas la justicia con tus hermanos, si no los amas, si no le fuiste y le pediste perdón cuando lo ofendiste, si no fuiste capaz con humildad de reconocer que la regaste y pedir perdón, y igual de la misma manera, perdonar. El día de ayer fue muy claro el Evangelio. Si tienes algo con tu hermano y no lo has resuelto, ve y resuélvelo primero y después trae tu ofrenda al altar, para que esa ofrenda sea agradable a Dios. ¿Qué se nos olvida? Oh no, es que solamente me enfoco en el ayuno y sí, de vez en cuando pongo el dólar, dijo el padre Ernesto, en la canasta. Pero, y lo más importante, no quiere decir que lo otro no sea importante, porque Jesús no nos dice que no sea importante, pero le da más peso y le da más importancia al hecho de que nos amemos realmente. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para la meditación, para la oración, para ese encuentro con Cristo, para que esta transfiguración que Él hace en la presencia de sus discípulos realmente tenga un efecto en la vida de nosotros. Si no es así, pues entonces vamos a seguir caminando solamente por costumbres. Vengo al miércoles de ceniza, pero no me vuelvo a parar durante los 40 días de la Cuaresma. Ni al final,
Solamente vine al principio porque es una tradición, es una costumbre. Y hermano, déjame decirte, pues de nada te sirvió, te lo vuelvo a repetir. Y vas a decir, padre, pues si me está diciendo entonces que no venga. No, no te estoy diciendo que no vengas. Te estoy diciendo que le pongas peso a lo que realmente tiene peso en nuestra vida espiritual. Que le demos importancia a lo que realmente tiene importancia en nuestra vida espiritual. Jesús, cuando aparta a sus discípulos, no los aparta solamente para que no se contaminen de los demás. No, Jesús los aparta, los lleva con él para que sean testigos de esa transfiguración, y después de su gloriosa resurrección, entonces ahora sí, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya fuiste testigo, porque ya estuviste con él, porque ya lo conoces a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la comunión. Conocemos a Dios. Pero si no nos disponemos, si apenas empezamos a subir un poquito el monte y le decimos, no Señor, hasta allá arriba ya no, aquí me quedo, yo te espero, pues nos vamos a quedar muchas veces esperando y vamos a seguir siendo de las personas que reclamamos apenas si nos duele la uña del dedo chiquito. Somos muchas veces de esos cristianos. Ojalá que no seamos, ojalá que nos esforcemos, ojalá que entendamos, como en la segunda lectura nos dice San Pablo a los Romanos, que el proyecto de Dios para cada uno de nosotros es que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Nos ponemos de pie. Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, con fe presentemos ante Dios nuestras necesidades, reconociendo su bondad y su misericordia. A cada petición diremos, te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes, para que transfigurados por el Espíritu de Dios continúen llevando con fe la buena nueva a toda la Iglesia universal. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes del mundo entero, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad, luchen por la paz y una justa distribución de los bienes materiales. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los desempleados, los desamparados y los inmigrantes, para que no desfallezca su fe ante la tribulación y que Dios nos utilice como mensajeros para aliviar sus pesares. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad de San Felipe Neri, para que como Abraham estemos dispuestos a sacrificar lo mejor que tenemos, siendo fieles al llamado del Señor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el cumpleaños de Marta Estrada, de Annalise López, por la salud espiritual de Johnny Sandoval, para que nuestro Señor Jesucristo les fortalezca en su cuerpo y en su espíritu. Oremos. Oremos por el eterno descanso de José Luis Madero, Rutilio Estrada, Emma Pantaleón, María del Refugio Gutiérrez, Vincent Rodríguez, Pedro Rodríguez, José Manuel Rodríguez y Aldino Ramos. Oremos.
Padre Santo, que entregaste a tu Hijo para salvarnos, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia, en la fe, para que seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, presentemos nuestros dones. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Hosanna,
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos en el cielo, entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias, te bendijo y lo partió, se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas con sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en Él que hoy no hay ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en criaturas nuevas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu unigénito que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. La palabra tuya bastará para cenar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Santa María, Madre de Dios, San Felipe Neri, San Felipe Neri, San Juan Pablo II, oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, tenemos algunos anuncios, por favor. Antes de los anuncios, quiero dar gracias a cada uno de ustedes. Durante esta semana que estuve en retiro espiritual, pues les pedí sus oraciones por un servidor y por los compañeros que íbamos a estar en el retiro, y sé que muchos de ustedes nos tenían presentes en sus oraciones. Es muy gratificante saber que cuando nosotros estamos en retiro, muchas personas están en oración por nosotros, porque pues necesitamos dar aquellos dones que Dios nos ha regalado, ponerlos al servicio de la comunidad. Y el obispo nos mencionaba, el obispo que nos estuvo dando los ejercicios espirituales, y algunos otros padres que estuvieron con nosotros, que estuvieron dirigiendo el retiro espiritual, nos compartieron que ellos, antes de irse al retiro, ellos que estuvieron dirigiendo, le pidieron a sus comunidades que oraran por nosotros. Y uno de ellos dice: yo tengo un grupo de WhatsApp de la parroquia, dice, porque no es una sola parroquia, sino que tengo 2 o 3 comunidades de algunas parroquias. Y dice: solamente les voy a decir cuántas personas me contestaron hasta el primer día, de esa mañana del primer día. Dice: llevo 1500 mensajes de personas que están orando por ustedes. Y déjenme decirles algo, eso es algo muy gratificante, pero también muy comprometedor. Para nosotros, para mí personalmente, es darles gracias por las oraciones que hacen por nosotros, pero yo siempre les voy a pedir algo: no nos pongan en un altar que no nos corresponde. Sigamos orando los unos por los otros para no caer en la tentación, ¿ok? Entonces les agradezco muchísimo sus oraciones y que sigan haciendo oración por cada uno de nosotros. Nosotros también hacemos oración por ustedes, por nuestras comunidades. Vamos a los anuncios. El Encuentro Matrimonial Mundial de la región de San Pedro organizará un reclutamiento, una invitación matrimonial para el próximo domingo 3 de marzo para las parejas que estén interesadas en inscribirse. Acuérdense que no necesitas, espero que no te esperes a tener momentos de dificultad en tu matrimonio. No te esperes al último momento para querer rescatar aquello que tú mismo hundiste. Navega como Dios quiere en tu matrimonio. Este tipo de encuentros matrimoniales es para eso, para darles elementos a las parejas, a que si ya estás en un momento de crisis, en un momento de dificultad, acércate. Si no estás, también acércate para que no caigas o para que no te vayas al precipicio en los momentos de dificultad. El próximo domingo 3 van a estar las parejitas que están coordinando este encuentro matrimonial de aquí de la parroquia, van a estar afuera dándoles información para todos aquellos que quieran acercarse. Son bienvenidos, se los recomiendo personalmente. He trabajado con el movimiento familiar cristiano y la verdad es muy, muy gratificante. Esto es solo el encuentro matrimonial, pero es algo muy parecido. A partir de este lunes 4 de marzo, los invitamos a participar a nuestras pláticas cuaresmales. Algunos de ustedes en México o en su país de donde sean procedentes
¿Fueron a los ejercicios espirituales o cuaresmales que se hacían en aquellos años en las parroquias? Sí, déjenme decirles que en mi pueblo todavía hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo. En la diócesis de Celaya nunca se ha perdido esa tradición, siempre se ha tenido la tradición de los ejercicios cuaresmales. Entonces nosotros vamos a hacer a partir del día 4, vamos a organizar algo muy parecido o algo muy semejante a esto, los ejercicios espirituales o cuaresmales. Vamos a impartir pláticas comenzando con la misa de las 7 todos los días, a partir del 4 al 8. Del 4 al 8. Voy a decirles horarios de los servicios penitenciales de Cuaresma, los servicios de confesiones comunitarias que vamos a tener durante el tiempo de Cuaresma. Pongan atención a esto, si no de todas maneras va a quedar en el YouTube, en la página de la parroquia, para los que se les olvide o que se les confunda o que se les crucen los cablecitos un poquito. El horario de los servicios penitenciales de Cuaresma son el lunes 11 de marzo en la parroquia del Sagrado Corazón en Canton, el martes 12 de marzo aquí en nuestra parroquia, el jueves 13 de marzo en Nuestra Señora de la Victoria, también en Canton, y el viernes 14 de marzo en San Emilius en Linwood. Estos servicios van a ser de las 7 a las 9, es decir, lo mismo que hicimos durante el tiempo de Adviento. Vamos a venir sacerdotes de las otras parroquias y vamos a ir sacerdotes de las parroquias a ayudar con sus comunidades a sus servicios penitenciales, a servicios de confesarse. ¿De qué se van a confesar? De sus pecados, por favor. Tus pecados. Ve y confiesa tus pecados, no los de tu familia, no los de tu esposo, no los del perro, del gato y del perico, tus pecados. Porque ayer decía el Evangelio, se los vuelvo a repetir, si no fuiste y pediste perdón de la ofensa que hiciste y vienes y me dices, Padre, es que soy muy enojón, soy muy enojona, y te voy a decir, ¿y tu pecado cuál es? Pues que soy enojón o enojona. Ese no es pecado, mijo. ¿Qué hiciste después en tu enojo? Oh, ofendí. Ese es tu pecado. Confiesa ese. No me vengas a decir que eres enojón o enojona. Ese no es pecado. Lo que hiciste en el momento en el que estabas enojado, ese es el pecado. ¿Ok? Entonces, por favor, solamente una invitación para esto. El Condado de Los Ángeles ofrecerá servicios de votación para nuestra comunidad para el mes de marzo, del 2 de marzo al 4. Los booths de votación estarán localizados en el salón parroquial de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. El día martes 5 de marzo, día de las elecciones, será de las 6 de la mañana a las 9 de la noche. Si quieren más información acerca de esto, pueden llamar ustedes también a la oficina parroquial para las cuestiones de las votaciones, para todos aquellos que pueden votar. También están las invitaciones para ello. Ok. Personas que estén cumpliendo años, por favor levante su mano. Los que estén cumpliendo años, que hayan cumplido años o que vayan a cumplir años durante esta semana, levante su mano. ¿No tenemos cumpleaños esta vez? Oh, sí, aquí está la pequeñita, mira. ¿Alguien más? Allá atrás, 2. Les toca traer pastel para muchos, miren, ¿eh? Pues vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Y a pedir la bendición de Dios para ustedes. Que Dios Padre Todopoderoso, que les ha llamado a la vida, les fortalezca espiritual y corporalmente. Señor, te pedimos por estas hijas tuyas y estos hijos tuyos, bendíceles abundantemente con salud, alegría y unidad en la familia. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan. Amén. Parejas que estén celebrando su aniversario de bodas, alguna pareja que esté celebrando aniversario de bodas, aquí tenemos una parejita, vengan por favor. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Marta y... Yo soy Ernesto. Ernesto. ¿Cuántos años de casados? 47. ¿Cuántos hijos? 2. 2 hijos. ¿Algunos nietos? 10, ¿no? O de los 2, 10. Oh, perfecto, miren. Ok. Ese es el poder de la duplicación, señores. No de la multiplicación, de la duplicación, ¿ok? ¿Al bisnietos todavía no? 2 bisnietos, ya va creciendo la familia. Perfecto, muchísimas gracias, muchas felicidades. ¿De dónde son originarios? De Uruapan, Michoacán. De Uruapan. ¿Y usted también de ahí mismo, de Uruapan también? ¿Sí conocen Uruapan, Michoacán?
Los invito para que conozcan, es un lugar muy bonito, con muchísima agua. Bueno, en aquellos tiempos cuando todavía había agua. Ahorita todavía debe estar bonito. Vamos a pedir la bendición de Dios para ustedes. Que Dios Padre Todopoderoso, que los ha llamado a la vocación del matrimonio, les permita experimentar la unidad y el amor, la alegría de servir el uno al otro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan, les acompañen hoy y siempre. Amén. El monaguillo puso afuera el agua para que estuviera... No la tibió. O la puso más afuera para que estuviera un poquito más fría. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a esta parejita. Gracias, que Dios me los bendiga. Hoy no tenemos flor porque estamos en tiempo de Cuaresma, mire. Pero tenemos algo que usted trae para ella. Las flores o el ramo que se va a llevar de nosotros va a ser un ramo espiritual de nuestras oraciones. Vamos a orar por ustedes. Pero usted le tiene que dar algo a ella en su aniversario. Junto con la flor que entregamos aquí, ¿qué más entregan ustedes? No. Pero no lo entrega aquí delante de la comunidad. Ese se lo quita ella antes de que llegue del trabajo. Ya se lo depositan directamente a ella. ¿Qué otra cosa le da? Mucha lata también le da. No, pues eso sí, somos muy latosos. Sobre todo cuando tenemos gripa, le dije, ¿verdad? Les voy a invitar a que se tomen de las manos. Y ahora usted no le va a entregar la rosa que le entregamos, porque se va a llevar todas las oraciones de nosotros, pero le va a dar el beso que le entrega a usted. No, sin la máscara, señor. Sin la máscara. Ándele. Eso. Espérela. Eso sucede, les digo que apenas uno ya. ¿Alguna familia que tenga algún menor para presentación, para bendición? ¿Familia o familias con algún menor? ¿No? Vamos a ponernos de pie. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, trabajos y familia, y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Amén. Que tengan bendecida semana. Amén.